Porque si me han dicho, son las mujeres que varones, son las mujeres que varones, muy bien. ¿Dónde están los varones? Vamos a reunirnos este sábado desde las 9 de la mañana, como ustedes pueden ver. La finalidad de que usted se inscriba es que va a haber unos tacos, va a haber unos alimentos. Y si usted se inscribe, se asegura su alimento. Pero si llega de sorpresa y solo compramos para 3 personas que se inscribieron y llegan 15, pues va a haber 12 personas que van a ver a los 3 comer. Entonces, por favor, ahí está el QR, el código QR, donde vienen todos los datos, donde usted da sus datos y de esa manera formamos lo que es la lista de los varones que quieren participar en las actividades de la iglesia y queremos oír cuáles son sus ideas al respecto. No queremos imponer ninguna idea, pero si usted no viene, se va a tener que atener a la idea de los que sí vinieron. Entonces, si usted quiere participar, por supuesto, espero que sí, y que esta iglesia empiece a mostrar que también tiene un conjunto de caballeros que quieren hacer posible el avance del reino de Dios desde la perspectiva masculina. Entonces, el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí, por favor, inscríbase para que le haga la comida y ustedes puedan participar junto con todos los demás de esos alimentos. Así que quedan cordialmente invitados, varones, a las 9 de la mañana el próximo sábado. Pues bien, estamos celebrando un día más a los jóvenes. Ustedes han visto cómo han participado, pudieron ver el nerviosismo cuando leen, cuando hablan, siempre tratando de ver está bien lo que dice, está bien. Esa es la característica del joven. No nos deja a nosotros de sorprender cómo son ellos. El día de hoy ser joven es muy difícil. Tal vez tan difícil como cuando nosotros fuimos jóvenes, pero el hecho de que estemos en este estado con nosotros nos da a entender que lo pudimos superar, pero hay muchos que no pudieron superarlo, cayeron en drogas. Personalmente yo conocí a un amigo cuando estábamos en tercero de prepa, allí en la ciudad de Mérida. Él empezó a fumar marihuana, se empezó a juntar con toda la gente que fumaba marihuana. De repente dejó de asistir a la escuela. Nos lo topábamos por el camino y le decían, ¿dónde estás? No, pues es que ya no puede, ya hablar había cambiado. Y después ya no supimos más de él. Después ya no lo volvimos a ver nunca más. Lo que sí supimos por algunos otros que vivían cerca de donde él vivía, que se dedicó a la droga y que para sostenerla la empezó a vender, a comprar y a vender, no sé, no recuerdo cómo le dicen a eso, contrabandear, no sé. Empezó a hacerlo, a agarrar, y no sé cuánto tiempo lo pusieron en la cárcel. Perdió todas las oportunidades que tenía por delante. Ser joven en aquel tiempo también era difícil porque había muchas tentaciones. Ser joven el día de hoy también es como una montaña rusa de subidas y bajadas. Hay muchas situaciones, hay una presión social tremenda sobre ellos, sobre que los adultos les dicen cómo deben de ser y lo que sus padres les dicen cómo debe de ser, lo que la iglesia le dice cómo debe de ser, lo que la escuela le dice cómo debe de ser y lo que los amigos le dicen cómo debe de ser. O sea, es una presión social tremenda a la que ellos están sometidos y aún no están en la capacidad de tomar sus propias decisiones. Algunos logran madurar un poquito más los de su misma edad, pero toman todavía decisiones con mucha inseguridad. También están en la búsqueda de su propia identidad. Cuando nosotros vemos a un joven rebelde con los adultos, es
Y decía, un muchacho le decía a un señor que estaba hablando en un lugar allá que se reunían y le decía, mire, nosotros manejamos internet, manejamos las redes sociales, hablamos por teléfono, por telefonía celular, etc. Y hacemos todas estas cosas. Y ustedes en juventud no tuvieron nada de eso. Y la persona mayor le dice, sí, pero lo que tú estás usando hoy, nosotros lo hicimos, ustedes te han hecho. Y muchas veces esa es una parte de la presión que tienen nuestros jóvenes. Están utilizando lo que los que somos viejos hoy hicimos. Nosotros participamos de alguna manera u otra como ente social en el desarrollo tecnológico de la sociedad. Aceptamos los cambios que se estaban dando y ellos tenían que participar de esos cambios porque ellos no tenían capacidad o no eran aceptadas sus decisiones. Muchas veces a los jóvenes se les dice que tienen que ser como éramos nosotros y en realidad eso es imposible porque como éramos nosotros las mismas condiciones en las que vivíamos nos permitía hacer lo que fuimos. Pero ellos no están en las mismas condiciones y a veces los adultos perdemos de vista eso. A lo mejor también le gusta compararse con otros, aunque uno le diga no te compares, no va a ser. Entonces si se va a comparar, se compara con lo mejor. Qué bonito poderle enseñar a compararse con Jesucristo. Por eso, el que tenga una clase para jóvenes debe de ser una persona que sepa, conozca muy bien a lo que ellos están enfrentando, porque la psicología del joven es muy fuerte, es una mente que apenas se está desarrollando, tiene mucho pensamiento, mientras que nosotros adultos ya tenemos definido nuestro pensamiento, ya hemos definido lo que es nuestro presente, fue un futuro en algún momento del pasado, para nosotros ya lo logramos. Ellos todavía están en donde nosotros estuvimos, pero en condiciones completamente diferentes. Hay confusión. Se dicen muchas cosas allá afuera, le dicen cosas en la iglesia para los que asisten a la iglesia, le dicen muchas cosas, ven esta tecnología como la que estoy utilizando en este momento, ven todo eso y le dicen cosas distintas a las que le dicen a su pastor. Hasta pasa con muchos adultos creen más que lo que dice un predicador allá nomás porque lo dice por internet, que le deje a su pastor que se ha pasado el tiempo estudiando para darle una lección. Y prefieren oír esas cosas y ellos lo ven. Y ellos dicen, bueno, pues eso quiere decir que mi pastor no es como ese que está allí. Y le estamos dando a veces imágenes que los confunden completamente. Entonces ellos se hacen preguntas también, pero no nos las hacen a nosotros. La hacen entre ellos. Yo he visto como jóvenes que están aconsejando a otros jóvenes cuando no han tenido la experiencia para poderlo hacer. Y por lo tanto, ocurre lo que dice nuestro Señor Jesucristo: y un ciego guía a otro ciego, ambos se van a la gloria. Entonces nosotros a veces los dejamos para que no nos molesten, o estamos tan cansados muchas veces que la confusión en la que ellos están, pues no nos interesa lo suficiente como para, aún en nuestro cansancio, medio dormidos, hagamos todo el esfuerzo para escucharlos, no decirles. En una ocasión, cuando yo estaba hablando con un grupo de pastores, yo les dije: nuestros jóvenes no necesitan que ustedes, pastores, los regañen. Nuestros jóvenes necesitan que ustedes los orienten, que ustedes los guíen, que los escuchen, porque si no lo hacen, se van a ir. ¿O cuántos jóvenes hay en tu iglesia? ¿Por qué se van a esos otros movimientos que se ven como grandes? Miren, este movimiento que el grupo de jóvenes más grande tiene. Se van porque los están escuchando. Les dejan hacer. Únicamente cuidan que lo que hagan esté dentro de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Y eso solo lo podemos guiar nosotros, que ya tenemos experiencia, ya hemos caminado en ello.
E incluso enseñarles, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un caballo, puedes serlo. Nada más tienes que decirlo solo y ya estuvo. Y hay muchos que en su debilidad del pensamiento, en que no han sido desarrollados para razonar, dice que soy un caballo. Dice, ponen una máscara de caballo. Yo no sé si ustedes han visto todo esto, yo sí. Porque he indagado en diferentes países donde se permite la diversidad de género. Tú puedes ser caballo, puedes ser elefante, puedes ser perro, puedes ser gato. O puedes ser una niñita de 5 años, cuando eres un hombre viejo de 60, como ocurrió en Canadá. Pero se lo acepta el mismo sistema. Pues claro, ellos están confundidos, En el 2015, una persona extremista entró a un bar de homosexuales allá en Orlando y asesinó a 55 personas que estaban allá porque decían tener un género que no era. Y él no lo aceptaba porque su doctrina no le permitía aceptar eso y lo mató. Entonces me expliquen a mí otros jóvenes, uno de ellos, un joven que estaba trabajando en una parte de un gobierno allá en Costa Rica, y me dice, ¿por qué ustedes los pastores dicen que se ponen tristes? Porque yo creo que tiene una tristeza, que en vez de ir y hablar del Evangelio de Jesucristo, buscarlos y decirles por qué están equivocados, fue con un arma para acabar con la vida de ellos. Y eso naturalmente entristece, porque sabemos que su pecado nos lleva al infierno, eso lo sabemos bien. Pero no solemos ser muy anarquines en cuanto a eso. Entonces yo le dije a él, nos entristece, porque no hemos tenido la oportunidad de enseñarles adecuadamente el camino adecuado. Ellos están en ese camino porque nadie les mostró cuál era el camino adecuado. O se los mostraron, se los dijeron de una manera tal que en el momento en que ellos eran rebeldes, no estaban para escuchar, solamente estaban para ser orientados. Y lo demás se lo podemos dejar, como siempre decimos en el evangelismo, al Espíritu Santo de Dios. Pero esto está pasando porque y esa diversidad de género de la que está hablando va a triunfar porque las iglesias estamos callados. Y yo se lo dije, así se lo decía yo. No te asustes, tu nieto, para él va a ser normal los matrimonios igualitarios, como le llaman, para que no se sientan ofendidos. No te sorprenda eso, porque en medio de su confusión, esto es lo que ellos van a ver y esto es lo que ellos van a vivir, porque el contexto es lo que está mostrando y los que debemos de orientar estamos en silencio. Que Dios te bendiga. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero la Biblia nos empieza a enseñar a nosotros que aunque el mundo intente decirte quién eres, qué vales y qué debes creer, aunque el mundo intente decirte, joven, quién eres, qué vales y qué debes de creer, hay unas palabras muy fuertes en la Biblia, muy lindas en la Biblia, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allá en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vean sus Biblias, jóvenes y adultos, padres de jóvenes, vean sus Biblias. Siempre hay que estar cerca de los jóvenes, siempre hay que estar cerca de ellos, pero dejarles que libres, que tengan libertad de movimiento, pero hay que estar cerca de ellos, porque es estando cerca como nosotros podemos ayudarles cuando ellos lo necesiten. A veces ellos no van a acercarse a uno a pedir un consejo, se lo van a plantear como una posibilidad, como algo que está pasando, a ver qué opinamos nosotros. Y tenemos que ser honestos. Y nuestra honestidad tiene que verse no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Porque nada más triste que un joven juzgue a los adultos, miren qué hipócritas son, dicen una cosa y hacen otra. Se rompen el pecho allí en la iglesia, pero allí en la calle no se sabe ni siquiera que son cristianos. Y ellos se dan cuenta
Entonces, ellos están viendo a nosotros y cuando, tú dijiste, el pastor esto, vieras cómo mira a las muchachas, viera usted cómo le habla a las muchachas, viera usted cómo, cosas terribles de esas que han llegado hasta mi oficina. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, Pablo le dice a Timoteo, y en ese tiempo la juventud se medía desde otra perspectiva, aunque el contexto aquí es aquellas pasiones juveniles que le vienen cuando ya llegan a una edad adulta ciertas personas, sí tiene la posibilidad este texto de podernos enseñar algo a los que son jóvenes. Ninguno tiene un poco de juventud, y ese ninguno se habla de todos. Y a los padres que tienen hijos jóvenes, decirles, no tengas en poco la juventud de tu hijo o de tu hija. No lo menosprecies por ser jóvenes. No creas que no piensan por ser jóvenes. No creas que no ven por ser jóvenes. Precisamente porque piensan, ven y son. Es que es fácil confundirlo porque están en búsqueda de su propia identidad. Ninguno tiene en poco su juventud y viene una serie de situaciones que Pablo dice, sé ejemplo de los creyentes, ejemplo como en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¡Wow! ¿Dónde va a aprender eso el joven? ¿Cómo va a ser ejemplo en palabra? Empezamos oyendo cómo hablan sus padres. Si sus padres se hablan denostándose unos a otros o insultándose unos a otros, eso es lo que van a ver ellos. Entonces, cuando oyen a la predicar de la iglesia, predican, dicen que se traten bien, que esto y que lo otro, que se amen unos a otros y todo. Y mi papá y mi mamá, aleluya, gloria a Dios, así debe de ser, gloria a Dios. Y luego dice, miren lo que está pasando en mi casa. Ellos ahí empiezan a ver. Luego salen y de repente se encuentran a algún hermano o hermana haciendo algo ilícito por allá. Y claro, todo eso nos confunde, pero si nos están enseñando otra cosa. Y aquí yo tengo que confrontar a la iglesia, no porque esta iglesia lo está haciendo, porque yo he visto cómo lo hacen, y he tenido, por eso me gusta acercarme a los pastores y hablar de estas cosas con ellos. De ejemplo de lo que es en palabra, en conducta, cómo te comportas. Claro, ellos ven cómo se comportan ciertas personas y ciertas personas. ¿Por qué cree usted que Marvel ha sido famoso? Saca un Batman, un hombre que se cree en el cielo y hace cosas y luego ya lo deja a ellos tratando de vestirse como ellos. O un Spider-Man, ya lo ven tratando de vestirse como ellos. Y ustedes supieron todo lo que eso significa a nivel de los diferentes conceptos esotéricos que había en la antigüedad. ¿Cuáles prohibirían y se negarían a ver todo eso? ¿De dónde aprenden ellos a comportarse? ¿Dónde aprenden a comportarse? Si un niño a mí, un joven a mí, me trata con grosería, yo miro a sus padres detrás de él o de ella. Y si veo a los padres todavía tratarme con grosería, cuando yo no he sido grosero con ellos, entiendo que su hogar sea disfuncional. Y claro, tenemos nosotros que buscar la manera de enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Pero sigo por este lado. Dice, ejemplo de conducta en amor. ¿Qué es lo que entienden en amor muchas veces? Lo que ven en internet, en la tele, en las películas, lo que ven que el amor es sexo. Hicimos el amor, vamos a hacer el amor, conozcamos el amor, vivamos nuestro amor. Y eso es lo que oyen.
Esta palabra utilizada aquí, vivir en amor, ser ejemplo también que el amor es precisamente, viene de la palabra de Dios, y es el amor agape, donde el amor es una relación entre dos personas que se tratan bien, se cuidan, se ayudan, se apoyan cuando se necesitan. El amor se manifiesta en una relación, no en un acto sexual. El amor, ahorita voy a hablar en general, espíritu, el espíritu. El espíritu es la manera como tú entiendes las cosas y las asumes. De ahí viene la famosa frase de la abundancia del corazón habla la boca. Como el hombre es en su corazón, así es él, como dice el proverbista. La otra parte, fe. ¿Dónde van a aprender lo que es fe? Pureza, ¿dónde lo van a aprender? Cuando toda la sociedad lo que más promueve es la impureza. Es la impureza. De tal manera que ellos la impureza ya lo ven normal. Aunque a nosotros no nos guste, porque en nuestros tiempos eso sí era severamente tratado con nosotros, pero como no nos gustó como se trató con nosotros, a lo mejor nosotros no lo tratamos con nuestros hijos. Entonces ellos van a caer en la impureza. Y nosotros podemos darnos cuenta de aquí que hay una serie de exhortaciones, pero cuando dice ninguno tenga poco juventud, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo? Lo primero, no es un error. Cuando he tenido la oportunidad de celebrar 15 años, y soy yo el que tiene que hablarle a la señorita de los 15 años, es una de las cosas que trato de dar a entender. Tú no eres un error. Las primeras personas que tienen más cuidado de ti que tu mejor amigo, tu mejor amiga, son tus padres. Ellos no cometieron un error, tú no viniste aquí. Además, tú no escogiste nacer allí, ni ellos te escogieron allí. Fue decisión de Dios. No es un error. Y eso debe de estar en nosotros. Puede ser que nuestros padres cometieron otros errores, se separaron, etcétera, etcétera, ocurrieron otras cosas. Pero tú, en particular, tú no eres un error. El hecho de que existas, el hecho de que vivas, es voluntad de Dios. Tus padres solo reaccionaron a unas emociones que sentían en ese momento, si acaso, o al amor verdadero, pudo haber sido. Pero tú no eres un error. Fuiste el producto de aquella vez que dijo el Señor, crecer y multiplicaos. El ser humano ha tergiversado esa orden de Dios, pero tú no eres un error, porque la finalidad al crearnos hombre y mujer en el paraíso, cuando Dios creó los cielos y la tierra, viste tú. Por eso no eres un error, tampoco no estás tarde, tú no llegaste a la generación equivocada. Estás en la generación donde deberías estar. No eres demasiado joven. Dios puede usarte ya, siempre, porque eres joven. ¿Saben que Dios cree en los jóvenes? No voy a dar las citas, pero ojalá que ustedes se tomen la molestia de buscarlas. David tenía 17 años cuando se enfrentó a Goliat. Era un joven. Samuel escuchó la voz de Dios siendo un niño y hasta creyó que era su maestro. Pero su maestro, el líder, dice: cuando lo oigas otra vez, ve y dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Cosa que nosotros no solemos decir, ni los adultos. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor. Habla, que tu siervo oye. Pero fue un niño. Por eso es que decimos, Dios adora a los niños, los quiere. Y ahorita voy a referirme al Nuevo Testamento. Daniel y sus amigos fueron fieles en una cultura difícil a aceptar, la cultura babilónica, donde se comían los sacrificados, los ídolos. Tuvieron que tomar decisiones,
donde se ponía en juego su vida. Pero estaba tan bien cimentado en lo que creían, y que ese Dios en quien creían podía libertarlo, pero si no lo hicieran, no iban a pasar contra él. Pero Dios les dio la oportunidad de testificar en frente de sus enemigos. María aceptó el llamado más grande siendo una jovencita, ser la madre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, hay un momento en que Jesús está caminando y empiezan a venir niños y ellos empiezan a bendecir. Y está bendiciendo, y cuando los discípulos quieren impedirlo, les dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando dice que tienen que ser como un niño, como este joven aquí, Jesucristo sabía lo que decía. Y quiere ser el mayor, tiene que ser como un joven, tiene que ser como este niño. Y uno empieza a ver cómo son los niños traviesos, revoltosos. No de eso está hablando. No de eso está hablando. Está hablando de aquella que es una persona que está lista para desarrollar fe, para desarrollar amor, para desarrollar pureza, para desarrollar todo lo que hemos leído aquí. Está en esa edad. El desarrollo de otras cosas es el problema de nosotros. O sea, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se preocupó por los niños, se preocupó por los jóvenes. A muchos adolescentes jóvenes yo les digo: ¿sabes que Jesucristo también fue adolescente joven como tú? ¿Sabes que Jesucristo, en el contexto en el que él vivía, también tuvo sus problemitas? Es que lo han idealizado todo en la época de la patrística, en la época del siglo 3, 4 de nuestra era, que escribieron que el niño Jesús hacía milagros. No, era de las canicas. No sé si había canicas en ese tiempo, pero de alguna manera tengo que decir que hacían los juegos de los niños. También se manchó el lodo, corrió, se rascó la rodilla. Su mamá vino y lo consoló y estuvo con él, estuvo hablando, aprendió carpintería y etcétera, etcétera. Fue creciendo, pasó por todas las etapas. Era una persona muy curiosa que viene en el templo y le hace preguntas a los sacerdotes y todo. Era un niño como cualquier otro, y hacía preguntas. Y no la atemorizaron ninguna de aquellas personas ni nada por el estilo. Se fue desarrollando. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en una perspectiva futura y lo vemos ya como Dios. Entonces, idealizamos muchas veces su infancia. Pero Jesús fue un niño como cualquier otro. Por lo tanto, tu edad no es una barrera, es una ventaja. Mientras eres joven, estás en la posibilidad de aprender todas las cosas que son necesarias para que tu futuro sea realmente una persona que sigue a Dios. Sobre todo si ya recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios. Y tampoco tienes que decirle que yo no voy a ser como fulanito y menganito. No tienes que ser. Ni tienes que pensar en eso. Y tenemos que enseñar a los niños que no tienen que pensar en eso. Y ellos toman sus decisiones. Tú les das a conocer la palabra de Dios. Cuando se habla allí en Proverbios que incluye el niño en su carrera, no se está refiriendo, bueno, tal vez voy a hacer un estudio de eso más adelante. No se está refiriendo a que enseñen las cosas de Dios y luego aunque se vaya a la iglesia. Se está refiriendo a su comportamiento moral, social. Hay que ver todo el contexto de ese pasaje de Proverbios para darnos cuenta de en qué es lo que los padres fallamos cuando estamos educando a nuestros hijos. Ellos empiezan a conocer a Dios en tu vida, no en la vida de la iglesia. En la iglesia se les enseña lo que tú les debes demostrar, cómo se vive en tu casa. Hay un desafío en este llamado que hace el apóstol Pablo, en esta observación. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ya dijimos qué significa eso. Que no es un error, no estás en la generación adecuada, no eres demasiado joven para nada, estás en el lugar adecuado y
necesitan, la van a buscar allá afuera y la van a encontrar y no es la que les gusta. Si en la iglesia no les damos el espacio que ellos necesitan, lo van a encontrar allá afuera. Tal vez en otras denominaciones que ni siquiera son cristianas, incluir un testigo de Jehová, van a encontrar en esos lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia no se lo está viendo. Y luego les digo que todos los hombres no van a la universidad y no regresan. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Y es eso lo que tenemos que cuidar y por eso lo estoy diciendo. Ser ejemplo, un joven cristiano no necesita plataforma, no necesita internet, no necesita eso para ser ejemplo. Lo que un joven cristiano necesita es carácter. Y el carácter se desarrolla en el hogar. Y se conoce el avance del carácter de la iglesia para que el carácter sea de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Para que el carácter sea de acuerdo a como Él quiere que seamos todos, no solamente ellos. Y ellos jóvenes, después de ver la bendición que Jesús hizo a los niños, vio que a los que son como ellos se reír en los cielos. Viene un joven, pero el joven era rico. Y dice, Señor, maestro bueno. Y lo regaña, ¿quién más bueno? Solo Dios. Y ya sabemos toda la historia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, la gente ve las bendiciones que Dios produce en aquellos jóvenes, va a haber otros jóvenes que se van a interesar. Nadie más para traer jóvenes que jóvenes. Por mucho esfuerzo que nosotros los viejitos hagamos para traer jóvenes, ellos solamente van a venir si encuentran un ambiente juvenil. ¿Y qué es un ambiente juvenil? ¿Hacer lo que ellos quieran? No. Hacer lo que es adecuado para que desarrollen todos sus ímpetus, las energías que ellos tienen, llevarlos a campamentos, hacer deporte, muchas cosas de esas. Porque tenerlo sentado es como tener sentado a un niño. Ya no se quiere quedar sentado. Tiene mucha energía y es natural. Son jóvenes, yo fui jóvenes. Pero nosotros, yo agarraba un balón de básquetbol y me pasaba todo el día jugando. Ustedes saben que me veía de caliente 40, 42 grados, pero medio día bajo el sol jugando básquetbol. Porque teníamos energía. Quemados y todo, pero nos dieron esa libertad. Y nosotros muchas veces estamos dando un aparatito para decirle, mira, para que no molestes, siéntate allí y ve lo que quieras. Y los estamos arriesgando más de lo que nos estamos imaginando. Aquí van las 5 áreas que ya la venían más. Sé ejemplo de palabra, no hables como todos, habla la vida, sé diferente en tus comentarios, chistes y conversaciones. Qué feo es. He podido ver cómo algunos adultos lamentablemente quieren hablar como jóvenes y jóvenes groseros. Se oye terriblemente feo. Pero ahora es que los adultos somos los que estamos diciendo sobre tú puedes ser así, porque esto hay un recuerdo interesante. Ya hablan adultos no, pero los jóvenes sí. Tu boca es tu primera predicación, joven. Como tú hablas con los demás, lo que tú le dices a los demás, y si tus comentarios son diferentes a los de los demás, vas a ser escuchado. Sé ejemplo en conducta, tu vida diaria grita más fuerte que tu Biblia subrayada. El otro día estaba yo, eso lo puse por esto, el otro día estaba yo en internet, en Facebook, y aparece una Biblia toda subrayada, todo casi destrozada. Una Biblia así habla de una vida completamente renovada. Y es lo que decía. Y me puse a reflexionar sobre eso. Y también vi Biblias muy subrayadas. Y los que las subrayan mucho, pero no viven nada de lo que subrayan. Por eso es que salió este comentario. Entonces, tu vida diaria grita más fuerte que tu Biblia subrayada. Si vas a subrayar tu Biblia, preocúpate por vivirlo, porque hay gente que te está viendo.
Pedro decía unas palabras muy interesantes. Estamos rodeados por una multitud de testigos. Y todos a los ángeles, además. Yo les digo, además, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, los hermanos, los amigos, todos. Esos son los testigos que nos rodean. Y están viendo todo lo que hacemos. Ejemplo y conducta. Porque lo que tú digas es más fuerte, incluso si llevas tu Biblia bajo el brazo o la llevas aquí. No importa dónde la lleves, es que la lleves aquí. Es eso lo que va. ¿Cómo estudias? ¿Realmente eres una persona honesta en tus estudios? ¿Cómo trabajas? ¿Cumples con lo que prometes? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Honras a tus padres y a tu madre? ¿Los honras? ¿Cómo lo que haces cuando nadie te ve? Pero que no te funcionen las otras multitud de testigos que son más de los que te ven aquí en la tierra. Los mismos ángeles, Dios, ¿cómo usas el celular? ¿Lo usas para ver cómo enamorar a una muchacha? Estaba yo leyendo las noticias, no sé si lo vieron ustedes, salió en estos días. Una familia demandó a ChatGPT porque un hijo de ellos le metió allí, empezó a conversar con ChatGPT sobre cómo suicidarse, porque no tenía idea de cómo suicidarse. Y dejó una carta diciendo, bueno, si quieren saber cómo fue que me suicidé, consulten mi ChatGPT. Y por eso es que demandaron a esa compañía. Miren, tenemos que estar cerca de nuestros hijos cuando estén trabajando en estas cosas. Porque miren, yo quise en una ocasión ver, había un sistema de películas de XXX de ciencia ficción. Una X mayúscula y una X pequeña. Cuando digas a X, tiene una X minúscula, una X mayúscula, una X pequeña, porque salieron para las películas. Inmediatamente lo dicen mal. Y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes nos caen en ese día? Y peor aún, muchos adultos y cristianos y pastores. Y ellos, de una forma u otra, llegan a darse cuenta de eso. Por eso, ¿qué le están enseñando los jóvenes? Ahí va a estar la conducta de ellos. Tu conducta dice, yo sigo a Cristo en serio. ¿Dice eso tu conducta? Joven, dirá eso tu conducta y yo le voy a decir a ustedes adultos. Tu conducta dice, yo sigo a Cristo en serio. Lo dice. Estoy mostrando eso. O todavía hago lo que me da la gana, porque total ni se enteran los hermanos de la iglesia. Qué terrible. Sé ejemplo en amor. En un mundo lleno de ego y competencia, a él le está tocando. Miren, yo viví en el estado de África. A pesar de que tengo varios títulos académicos, no encontraba trabajo allí en África. En la iglesia ya no podía sostenerme económicamente. Sobre todo que surgieron una serie de movimientos donde dice el pastor que Dios lo bendiga. Si de verdad tiene fe, no le va a hacer falta. Bueno, tenemos que hablar de esto más a fondo, pero perjudicó a la iglesia. Y ahí me pongo a buscar trabajo. Incluso cuando fui a la playa con mi trabajo, ven mis títulos y me dicen, ¿qué haces tú aquí? No necesito trabajar. Si tú no me das el trabajo, vas a matar de hambre a mi familia. Así le dije al recurso humano. Y me dice, pero es que tú puedes ser capellán de nuestra empresa, pero no necesitamos un capellán. Tú puedes ser, dar pláticas de enseñar esto, que tú sabes de la empresa, pero no necesitamos que ya tenemos personal. Pues lo que necesite yo ahorita, ¿qué quieres? Yo que recoger eso voy a hacer, lo que necesito es trabajo. Me lo dio. Pero dice, tus títulos, lo voy a formar, no vas a contar nada más que eso. No se hace otra cosa, ustedes me tienen que enseñar. Y me enseñaron allí tuve que ir a trabajar
porque ama a los que son difíciles. Hay personas que no se dejan amar. Hay personas que te miran de tal manera como para que tú no los ames. Hay personas que te prometen cosas y no las cumplen para que tú no los ames. Si él quiere y no, o si él quiere y no. Y le estamos pidiendo a él, Pablo está pidiendo a él que aprendan a amar a los difíciles. La única manera de aprenderlo es la iglesia, con los padres. Amar a los que no creen como tú. No hacerlos a un lado, porque eres parte de ese entorno social. Amar con acciones, no solo con palabras. El amor es una señal poderosa del reino. Entonces, ¿quieres dar a conocer el reino? Aprende a amar. Pero aprende a amar como Dios ama. Aprende a amar como Jesús lo hizo. Aprende lo que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar es una señal del reino. Entonces tú, joven, vas a dar señales del reino por tu forma en que amas a la gente. Donde amor no significa nada relacionado con tu cuerpo, pero sí necesita mucho. Sí significa mucho relacionado en la forma en que tú te relacionas con tu prójimo y con Dios. Sé ejemplo en fe. No es un sentir bonito. No es el hecho de que brincas y te caes y te aporreas y te ríes, ¿no? Eso no es espectáculo. ¿Quieres hacerlo? Está bien, hazlo, pero lo que ya hemos hablado, sabemos que son tus emociones. Estaba hablando del grupo que yo le he dicho también, y un muchacho, yo seguí orando. Al final se va a sacar varias semanas de pastor. Ese muchacho fue el espíritu me preguntaba. Y yo le dije, miren, si el que se levantó fue otra persona, fue el espíritu. Pero si se levanta el mismo que le pega a su mujer, le insulta a su mujer, que maltrata a sus hijos, no da su tiempo, no da sus ofrendas, y cuando da la recuerda y todo eso, qué buen corazón se llevó. Allí no por el espíritu. Eso es lo que yo le digo. A mí no me asustan esas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya caminé, ya conozco esto. Entonces yo quiero que los jóvenes conozcan también eso, para que no se dejen llevar por sus emociones, sino por la realidad, porque la fe cristiana es más razonable incluso que la fe filosófica, que la fe intelectual, la fe del conocimiento, la fe de que pueden lograr algo. La fe cristiana es mucho más razonable que eso. Y hay estudios al respecto. También, ¿qué quiere decir tener ese tipo de fe? Decir no cuando todos dicen que sí. Saber decir no cuando todos dicen que sí. Siempre y cuando naturalmente vaya en contra de la palabra de Dios o de lo que es moralmente aceptable. Creer que Dios tiene un propósito. Fe es creer que Dios tiene un propósito en todo lo que tú vivas, en todo lo que tú hagas. Confiar cuando no ves nada. Atreverte a dar el paso, llenarte la seguridad de que Dios está contigo y por lo tanto puedes lograr aquello que tú estás deseando. Porque lo has puesto en las manos de Él. Y si Él no quiere que lo hagas, te va a cerrar la puerta, porque Dios cierra puertas. Pero también te va a abrir la puerta de lo que sí quiere que hagas y tienes que estar atento. Eso es fe. Caminar con Jesús cuando otros se alejan. Podrán ver que uno deja de asistir a la iglesia, podrán ver que te fueron a otro lugar, porque allí bailan, porque allí brincan, porque allí se la pasan cantando y se habla poco de la palabra de Dios. Tener mucho cuidado con eso. Entonces tú prefieres caminar con Jesús, porque si no se habla la palabra de Dios, no se está hablando de vida eterna. Entonces, los jóvenes de fe son los que hacen historia. ¿Por qué decimos aquí que se hacen historia? Porque son los que mantienen, son la siguiente generación para esta iglesia. Son la siguiente generación para esta iglesia. Sé ejemplo en pureza en tus ojos, en tus mensajes, en tus relaciones, en tus pensamientos, porque la pureza no es anticuada, la pureza es revolucionaria. A los jóvenes les gusta mucho revolucionar, a la pureza no es. Y ahora, ¿qué hago con todo
guardaré mi pureza como un regalo a Dios. Eso es lo que se debe de manifestar. Eso es lo que se debe de manifestar. Por eso, Dios no busca jóvenes perfectos, solamente busca jóvenes dispuestos. Eso es lo que busca Dios. Busca jóvenes que lo hagan, busca jóvenes que lo sigan, busca jóvenes que brillen donde otros se esconden. Y hermanos, hermanas, tú y yo tenemos la responsabilidad de caminar junto con ellos. Dios quiere usar tu juventud para su gloria. Te dejas. Así yo diría, Dios quiere usar tu vejez para su gloria. Te dejas. Nunca eres demasiado viejo. Nunca eres demasiado viejo para no hacer las cosas. Ay, yo ya no levanto eso. No lo levantes. Deja que los jóvenes lo levanten. Pero tú sigues siendo. Oriéntalos, camina con ellos. Cuando ellos te quieran conocer, hazlo. Y si no te lo piden, no les des. No les digas lo que tienen que hacer. Ellos aprenden algo lo que ven. Y Dios quiere que tu juventud sea para tu gloria. Dios quiere que tu vida sea para su gloria. Dios quiere que esta iglesia sea para su gloria. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar? ¿Nos vamos a dejar en las manos de Dios para que Dios se glorifique aquí en nosotros? ¿Sí o no? Padre, no sé hacer preguntas, perdonen, no sé hacer preguntas. Que tu oración sea, Señor, aquí estoy, toma mi vida, mi mente, mi corazón, mis sueños. Ayúdame a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Quiero ser joven y cristiano. ¿Te gustaría hacer esta oración, joven? ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a sentar aquí adelante, te invito a que vengas aquí adelante y te la hagas conmigo. Vamos a ver, joven, ¿te gustaría hacer esta oración? ¿Quieres que Dios te utilice? Es que me da pena. Tomen el primer paso de fe. El primer paso de fe es atreverse. Es atreverse a decirle, Señor, yo quiero servirte a ti. Padres, vean a sus hijos. Hermanos, vean a sus jóvenes. Ustedes y yo tenemos la enorme responsabilidad de trabajar con ellos. Entre ellos puede salir el siguiente pastor de esta iglesia. Dios no. Nosotros no sabemos cuáles son los designios de Dios. Entre ellos puede salir los siguientes maestros, los teólogos de la iglesia. La iglesia ha perdido a muchos teólogos porque no nos han entendido. Pero se necesitan teólogos en la iglesia, aunque estén trabajando en la carpintería, en la construcción y todo, pero que sean teólogos, que hayan estudiado teología en la iglesia, en un seminario, en una universidad, donde sea. Pero necesitan los teólogos la iglesia. Son de los que habla Pablo allí en 1 Timoteo. Así que, vamos a poner nuestra oración. Adultos, si quieres acompañar a tus jóvenes, si quieres acompañar a tus jóvenes, ¿cuántos adultos se van a atrever? Yo aquí estoy con ellos. ¿Quieres acompañar a tus jóvenes? No porque eres papá, no porque eres mamá. Si quieres acompañar a tus jóvenes, pero no vengas a decirles lo que tienen que hacer. Ven a escucharles, qué quieren hacer y cómo los voy a ayudar. Escúchalos y di, sí, vamos a hacer eso, hagámoslo. Que yo tomé la iniciativa, perfecto. Tal vez ahorita no es el momento, pero vamos a tomar la iniciativa y vamos a usar ese momento. O veamos cómo pueden encajarme con lo que yo estoy pensando. Pero no decir, no, esto lo está haciendo, no, esa es que todo lo está. No hagamos esas cosas. Porque si no,
tenemos más jóvenes junto con ellos, hermanos. No le doy 10 años a esta iglesia, desaparece. Porque ellos van a encontrar un lugar. Si no le damos el lugar aquí, ellos lo van a encontrar en cualquier otro lado. Y tal vez no sea el lugar más adecuado. Pero aquí tú y yo vamos a cerrar los ojos. Ay, Señor, qué bonito es ir a tu reino, ya me voy tranquilo y todo. Pero ya voy a esperar la reprimenda del Señor, lo que debiste hacer, no hiciste. Y lo decía cuando estaba aquí. Después de haber hecho todo lo que has hecho, di, Lucas, ciegos inútiles somos porque lo que debimos hacer hicimos. O sea, todos somos aprendices inútiles. Tenemos que hacer más todavía. Y tenemos que hacerlo con ellos, no sin ellos. Entonces, voy a orar esta oración. Jóvenes, padres, ustedes quieren hacerla conmigo, les invito en el nombre de Jesucristo. Señor, aquí estoy. Toma mi vida, mi mente, mi corazón, mis sueños. Ayúdame a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Quiero ser joven y cristiano. Y usted adulto puede decir, quiero ser adulto y cristiano. Y si usted de mi edad, quiero ser viejito y cristiano. Pero dígale al Señor que tome su vida, su mente, su corazón. Que todo lo que hoy hablamos aquí también quepa en su corazón, quepa en su mente. No lo estoy buscando, lo estoy señalando. Porque hay adultos que todavía siguen las cosas del mundo. Por eso te pedimos, Señor, fortaleza tu espíritu, llénanos para que te sigamos a ti y no al mundo. Toca a estos jóvenes, Señor. En tu nombre yo los bendigo también, Señor. Que ellos sigan adelante y que en medio de los obstáculos que puedan sentir, sigan trabajando. Porque un obstáculo es un símbolo de que tú quieres que maduren, que sepan cómo triunfar ante aquellos obstáculos de aquí, para que cualquier obstáculo que represente en la vida pueda ser superado. Bendícenos, Señor. Y a esta iglesia, danos sabiduría, Padre, para que podamos orientarnos. Danos más de tu espíritu, para que podamos tomarles de la mano también y estar con ellos en todo lo que necesiten. No ver sus ideas como obstáculos para la mía, sino ver sus ideas como continuidad de las mías. Y siempre apoyarnos, Señor, siempre apoyarnos. Danos esa sabiduría. Bendícenos, Señor, y bendice tu iglesia. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. En cualquier momento, así como están ustedes, yo les voy a llamar, yo les voy a llamar y vamos a hablar. Vamos a hablar sobre lo que podríamos hacer. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos.